Imagina vender una parte de tu película por más de $10 millones para la postproducción de la misma, y después de terminar toda la grabación, llevar por fin tu película a postproducción y darte cuenta que este pago de $10 millones nunca llegó. Y así quedándote a la mitad de la creación de los efectos visuales de tu película, de un proyecto al que le has dedicado más de una década. Pues eso es básicamente lo que le está pasando a David Sandberg con su película Kung Fury. Dio una entrevista para la revista Variety donde da más detalles sobre este tema de la filtración del tráiler de 10 minutos para la antes titulada Kung Fury 2 y ahora llamada por su nombre oficial Kung Fury The Movie. De a conocer que la filmación de Kung Fury terminó en 2019 y después entró en postproducción. Siendo una película que necesita muchos efectos visuales, se destinó gran parte del presupuesto para los efectos generados por computadora, y ahí es cuando empezó realmente el problema. A principios del 2019 la compañía Creation Media adquirió una participación mayoritaria en la producción de Kung Fury. Como parte de su compromiso con la película, debía dar un presupuesto de $10 millones para la postproducción de la película, invirtiendo ese dinero en la productora de efectos visuales Double Negative, que ha trabajado en películas como Dune, King Kong, Mad Max, Blade Runner 99 y miles de películas de alto presupuesto, siendo la postproducción un proceso clave para la película, porque lleva muchos efectos generados por computadora. Era esencial ese pago de Creation Media para poder hacer la postproducción de la película, pero ese pago de $10 millones nunca llegó. Una vez que empezamos a trabajar en efectos visuales, las cosas empezaron a ralentizarse mucho y se pusieron un poco raras, y entonces resultó que nuestro financiero chino prácticamente había suspendido todos los pagos. En 2020 comenzó una demanda contra Creation Media, que se convirtió en un año y medio de batallas legales contra la compañía, donde al final Creation Media se comprometía a pagar los 10 millones que se habían prometido para la postproducción de la película, pero el dinero nunca llegó. Así que la producción de Kung Fury volvió a hacer otra demanda contra Creation Media, y al mismo tiempo Creation Media hizo una demanda contra la producción de Kung Fury, alegando que se habían robado dinero de la producción de la película. Pero después de múltiples auditorías, no se encontró nada fuera de lo normal, nada que comprobara que la demanda de Creation Media contra la compañía era verdadera. Incluso los productores de Kung Fury se ofrecieron a comprar la parte que había adquirido Creation Media, pero esta empresa se negaba a esto. Simplemente bloquearon cada intento de resolver el problema, y fue realmente desgarrador para mí, como artista que ha trabajado en esto durante años, y hay tanta gente que ha puesto todo su corazón en esto, y me siento terrible por ellos. Sandberg afirma que toda la filmación de Kung Fury está lista, y que la película está editada completamente. Solo falta el proceso de postproducción de la película, que puede costar entre 5 y 10 millones de dólares. Ponte un momento en el papel de Sandberg, dedicarle más de 9 años a un proyecto, a una producción al que le has dedicado horas de sudor, de lágrimas y en la que has puesto todo tu corazón, y que sea frenada por un problema burocrático, y aún peor, un problema financiero. Después de esto, Sandberg confirmó que entró en una profunda depresión y que después de todos los problemas legales que había tenido, se dio por vencido. Pero al mismo tiempo, él sabe que es una persona creativa y la única manera de salir de ese hoyo era siendo creativo. Así que junto al empresario finlandés Mikko Kodisoja, cofundador de Supercell, empresa de videojuegos responsables de Clash of Clans y Brawl Stars, está trabajando en una nueva película que prefiere dejar en privado por el momento, pero que tendrá el mismo humor y acción de Kung Fury. Pero esta vez Mikko Kodisoja es el productor al 100% de la película, dejando de lado los problemas legales que Sandberg ha tenido que sobrellevar en el pasado. Pero también en este artículo agradece todo el amor que todos los fans le han dedicado después de la filtración del tráiler, que según él era un video que nunca debía ver la luz. Este era un video interno para las distribuidoras y que contenía varios puntos importantes de la trama y efectos visuales provisionales que no son los que realmente él estaba pensando para la película, pero que le pone muy contento saber que hay mucha gente allá afuera que todavía está esperando esta película
de Kung Fury. Y es que como creadores lo que más nos importa es que nuestro trabajo salga a la luz, y muchas veces estos procesos burocráticos pueden hacer que perdamos la fe y perdamos la inspiración de seguir creando. Pero como hizo Sam Bear, lo que tienes que hacer es siempre seguir creando. A pesar de los problemas que podamos llegar a tener, lo importante para nosotros siempre va a ser seguir creando. Siempre va a ser nuestro escape, crear cosas que nos gustan o historias que nos muevan, crear cosas para nosotros o para los demás que nos hagan sentir. Y estoy seguro que hay muchas personas al igual que yo que estamos muy emocionados porque por fin salga esta película de Kung Fury The Movie, y que de verdad esperemos que no tarde mucho en poder ver la luz. Esta película que de verdad yo sé que va a ser una completa locura. Y si quieres conocer más datos sobre el CGI de tus películas favoritas, puedes ver este video donde te explico por qué la animación de Shrek cambió tanto con el tiempo y por qué la tecnología es la causante de que esto haya pasado. Oh yeah.